El caso Lucas. El Evangelio de Lucas, según los años fueron pasando y fueron adquiriendo ejemplares muchísimos miles y millones de personas y se encontraban entre medio de los evangelios con el nombre Lucas, el Evangelio de Lucas. En esta mañana voy a hacer una breve reseña de una pequeña investigación sobre una propuesta como consecuencia final de lo que sucedió en estos años de combate. ¿Qué pudo haber sido de que haya existido tantas guerras civiles, tantos fallecidos en cines, en teatros, en ómnibus, que hacen de que el teólogo se remonte a la sociedad civil como un eclesiástico y a partir de ahí pueda visualizar qué es lo que puede hacer teología al respecto? Pasaban los años 98, 99, 2000, cuando cursaba la licenciatura en teología, y allí entre señales se escuchaba que la revisión teológica eran los encargados de lo que iba a suceder en materia de investigación. Eso quiere decir de que los teólogos de Australia, humanos, los teólogos en Europa, humanos, no católicos, cristianos, los teólogos en África, los teólogos en cada continente del mundo, que firmemente permanecen del lado de los escritos cristianos y no del engaño oficial, es que son los encargados de proponer reformas y permanecer reformando lo que hay que reformar en base a lo que el Vaticano papal van proponiendo y declarando cuáles fueron los engaños a lo largo de los años. Quiero repasar con ustedes una hipótesis, partiendo desde que no quiero ser el sustituto ni del libro de Marcos, ni del libro de Judas, de Tadeo. No soy el sustituto de ninguno de esos libros. Hay engaños en los cuales deben disuadirse y deben renombrarse en base a la autoridad teológica que descansa sobre aquellos hombres que son sinceros y lo demuestran a través de herramientas digitales. Lucas no fue un escrito de procedencia de gentiles. Lucas fue una investigación de como curas que investigaron qué era lo que había pasado con Pablo en las misiones teológicas, qué es lo que había pasado con Mateo al administrar para Jesús y qué es lo que decía Santiago con respecto a su hermano. Primera de Timoteo, el capítulo 11, el capítulo 4, el versículo 11, dice lo siguiente. Segunda de Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Lamentablemente debo decirle a la gente de Italia, si llega a ver algún humano, que Tano significa Tina, que Tina significa Tano, que los Tanos habrían estado los padres de la iglesia en Roma, habrían juntado eso para sus hijos por voluntad de Tina.
ellos se preparaban para que Tomás se mantenga escondido. Ese Marcos no es un marco de una puerta, se estaban refiriendo al nombre que pusieron para sustituir a Santiago, razón por las cuales, terminando teología, decían que había un diseño de anteojos que era el mejor diseño que podía llegar a tener un teólogo. Santiago ya estaba siendo atacado por Tomás, un Lucifer personificado. Lucas iban a ser las letras, los primeros dos vocablos del Lucifer. Y Roma papal iban a hacerse pasar por investigadores, iban a hacerse pasar por ministeriales, iban a hacerse pasar por discípulos y apóstoles, escondidos siempre en Tomás y en el contexto del marco, dirían los que repiten a veces con señales en mi cabeza el término contexto. Filemón, el capítulo 24, el versículo 24 dice lo siguiente: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Nuevamente, es muy probable que haya que revisar todos estos versículos que ya, según entiendo, están revisando. Y nuevamente, Santiago mencionado, Ar mencionado, Arco mencionado, Demás mencionado y Lucas, todos en el contexto de colaboración, sin ir muy lejos, y recordar cómo fueron aquellos momentos donde comenzó el secuestro del 2007 y uno de los integrantes de la Barra Brava Independiente, mientras íbamos en caravana hacia San Juan, mencionaba constantemente algo: hay que colaborar, hay que colaborar. Y los infiernos lo bajaban y decían: hay que colaborar. Posteriormente el cooperativismo iba a dejar marcas, una filosofía de cooperativismo que deja mucho que desear. Lucifer no tiene, a Lucifer lo colaboran. Lucifer y Tomás no tienen de más. Fueron creados por Satanás y nunca fueron ni serán holgados. Y si lo fueron, es porque tienen todo robado. Eso significa que no llegan a ser colaboradores de ellos mismos. Filemón 44 sería el comienzo financiero fraudal de España a nivel idioma. Una bendición de que toda la teología se pueda llegar a entender a nivel idioma español, Real Academia Española, Real Academia Española Teólogo, pero también es una gran responsabilidad para aquellos que administramos teología y historia eclesiástica. Demás y Lucas serían en la jerga una luca de más, un palo de más, el proyecto Palo Alto, palo en el contexto del pensamiento de la jerga de las cárceles de Argentina, significa una luca significa 1.000 pesos, 100.000 pesos, 1.000.000 de pesos, 100.000 millones de pesos, donde la policía, por orden de Tomás y del imperio papal, se escondían en estructuras para poder llegar financieramente a una luca y a partir de ahí vaciar a los teófilos y ir por la mente de los seres humanos que creían en las Sagradas Escrituras y en la autoría de cada uno de estos autores.
el Club de París y el cooperativismo iban acompañando estas aberraciones al texto, y fue así como se formó el Club de París, y fue así como se llegó a cientos y miles de lugares con Biblia en mano, con destinos escondidos estratégicamente, estafando la historia bíblica. Colosenses, el capítulo 4, el versículo 14, habla por sí solo. Muy probablemente ya habían llegado a América otros barcos, muy probablemente ya se habían comunicado desde América a otros continentes, muy probablemente Colón sea al menos intrascendente en la historia eclesiástica. Colón fue un apoyo sutil o inocente. Dios lo juzga en la historia. Las voces de España, de las cárceles de España, que a veces declaran al juez, dicen de que era un demonio personificado, que era un hombre que se tomó un barco y avanzó, pero que ya era un Belcebú. Y el versículo 14 dice: os saluda Lucas, el médico amado y demás. Lucifer no tiene obra social. Lucifer lucha para que no tenga obra social. Lucifer lo logró en mí durante casi 44 años. Yo no tengo obra social. Y cuando uno va a tramitar la obra social, o falta para que pueda pagar una obra social, o siempre tengo que ir mañana y pasado mañana, y demás, posiblemente no existía. Fue el comienzo del verbo adjetivado. Además, un sentimiento difícil de conjugar en el idioma español, pero sí es una manipulación en las señales, donde van diciendo: quédate tranquilo que ahí tenés algo guardado por si llega a pasar algo. Esa holgadez es lo que propusieron durante muchísimos años, y Lucifer, entre medio de las Sagradas Escrituras, haciéndose pasar por una Luca y por holgados. Hechos, el capítulo 1 y el versículo 1. Da algunas indicaciones de cuál era el propósito, posiblemente loable, que habrían tenido investigadores romanos en base a lo que había pasado con Jesús y la iglesia naciente. En el primer tratado, ese primer tratado, se referían a Santiago escribiendo: o y a Mateo, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Tales autores que planificaron un plagio sutil para hacerse pasar por hijos de Dios, y a la vez querían permanecer en las Escrituras siendo Santiago, tesoreros Mateo, y a la vez autores, investigadores, posiblemente no habrían imaginado que el Evangelio Lucas llega a poder renombrarse como Evangelio de Teófilo, Evangelio para los Teófilos, Evangelios para los hijos de Dios. Tal poder habría dejado marcas de propósitos al investigar con diligencia. Dice Lucas, el capítulo 1 y el versículo 3.
me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y aquí hay una ráfaga, dirían algunos, de voluntad, donde el investigador juntó todo lo que había acerca de la iglesia cristiana, Santiago, Pablo, Mateo, Tadeo, como líderes del nacimiento de la iglesia cristiana. Y el libro de Lucas llega a ser una obra maravillosa para los hijos de Dios en tiempos contemporáneos. La fuente Q, un manuscrito que coincide con escritos de Mateo, puede llegar a afirmarse que había un lugar que se llamaba Acaya, que había sido el lugar donde como, como estudiosos de la Roma papal procedieron a hacer estas maniobras de plagio, lamentablemente entre medio de ellos Tomases, Luciferes y personificados que intentaron ser el escrito de los cristianos en estos últimos 2000 años, y ha sido muy contraproducente para el pueblo italiano y para el pueblo romano. Acepto la propuesta de que el libro pueda llegarse a llamar el Evangelio a los Teófilos, que significan buenas noticias para los hijos de Dios. Olvidar aquel pasado, reevaluar la posibilidad del nombre y lentamente dejar al costado al Estado del Vaticano como un poder fraudal para que pueda llegar a ver seres humanos y que el Evangelio ya no pertenezca al supuesto autor Lucas Lucifer, sino que pertenezca para que sea para cada hijo de Dios que desea saber y creer en las buenas noticias. Dios bendiga a América, Europa del Este y el mundo.